Vamos a estudiar y continuar estos domingos hablando acerca de el trigo y la cizaña, la parábola que está en Mateo capítulo 13. Vamos a seguir estudiando entonces Mateo capítulo 13 y vamos a ir a la interpretación de esta parábola, el trigo y la cizaña. Y esto está registrado en el verso 36 al 43 del capítulo 13 del libro de Mateo. Entonces, del 36 al 43 es lo que vamos a leer. Es ahí donde vamos a tener abiertas nuestras Biblias y ahí es donde vamos a reflexionar en esta primera parte, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué sucede aquí? El Señor va a explicar esta parábola a los discípulos, no a la multitud. El Señor habló a la multitud en parábolas, pero aquí el Señor va a explicarle a los discípulos la parábola mencionada. El verso 36 al 43 dice: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezos y los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Hoy, como dije, vamos a interpretar la parábola del trigo y la cizaña. La semana pasada, hermanos, yo quise hacer una reflexión y quise enfocarme en que es imposible que la cizaña crezca incluso dentro de la iglesia. Por esta razón, y porque nosotros mismos somos de una naturaleza caída, no somos perfectos, no habrá una iglesia perfecta. Es una reflexión entre la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña, más que un trabajo de interpretación. El énfasis de la semana pasada estuvo en que es inevitable que la cizaña también se introduzca dentro de la iglesia en un porcentaje. Ante esto, nosotros podemos reflexionar en varios factores históricos. Por ejemplo, en la historia del cristianismo hubo personas con intenciones mundanas que se involucraron con la iglesia, ¿no? Hubo oportunismo de beneficios, intereses políticos e intereses económicos desde el principio de la iglesia. En la escuela de teología que tenemos aquí, y gracias al material que estudiamos un tiempo atrás sobre Justo González, vimos que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio gracias a Constantino en el año 313. Entonces los templos paganos se hicieron cristianos y mucha gente también se hizo cristiana por este acontecimiento. El problema fue que no todos se acercaron con sinceridad a la fe cristiana. Como dije, hubo intereses que llevaron a algunas personas a acercarse a la religión del imperio por esos intereses, por intereses económicos, políticos, de apoyo. La iglesia estaba apoyando y haciendo mucha obra social y podríamos determinar hoy que en esa época se hizo mucho evangelio social. Entonces, la historia del cristianismo, hermanos, ha sido así. Por otro lado, la semana pasada también quise aprovechar
haciendo la sumatoria de la parábola del sembrador y la parábola de la cizaña para llegar a la conclusión de que no va a existir una iglesia perfecta. No la busquemos, no la vamos a encontrar. Sin embargo, a pesar de que la iglesia no va a ser perfecta, la iglesia tiene una característica que nos ha enseñado también Sproul en la escuela y también aquí cuando lo hemos mencionado. La característica de la iglesia es que la iglesia es santa. Una de las características es que la iglesia es santa. Entonces, al ser santa, la iglesia debe procurar la santificación. La verdadera iglesia de Cristo procura la santificación. Es un deber, un compromiso, entender qué es la santificación y moverse a base de ello. Entonces, la iglesia no es perfecta porque en ella participan personas que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ese mismo reconocimiento, cuando nosotros reconocemos que tenemos una naturaleza corrompida, es un factor positivo porque nos dirige y nos permite dirigirnos hacia la santificación. Amén. Entonces, hoy vamos a empezar a interpretar la parábola del trigo y la cizaña. Lo que esta parábola significa, le vamos además a dar una reflexión práctica, porque vamos a encontrar un principio o varios principios muy importantes y mucho más profundos de la simple lectura de lo que a veces nosotros alcanzamos a ver. Y lo primero, pues vamos a ir al texto. El texto dice en el verso 37 lo siguiente: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto se refiere al Señor Jesús, ¿sí? El verso 38 va a decir que el campo es el mundo. El campo entonces no es la iglesia. El campo es el mundo. Después, en el mismo verso dice, la buena semilla son los hijos del reino. Sproul le llama la iglesia invisible. La cizaña son los hijos del maligno, aquellos que no pueden dar frutos espirituales porque están muertos espiritualmente. Entienden la verdad, comprenden la verdad, escuchan de Dios, escuchan de su palabra, pero no pueden dar frutos espirituales porque están muertos. El verso 39 dice que quien sembró la cizaña es el diablo, y los segadores son los ángeles. Lo que el Señor está diciendo aquí es que el reino de Dios se desarrollará y se desenvolverá en el mundo. Pongamos atención a esto, hermanos, porque el verso 38 dijo el Señor que el campo es el mundo y no la iglesia. El reino de Dios ha sido inaugurado en un mundo que es oposición a Dios. Y esto va a presentar varios conceptos que hoy se han tergiversado dentro de la iglesia. Hay una postura que dice de que la iglesia es triunfalista, que irá conquistando cada vez más poder hasta que el reino de los cielos sea consumado. Esa es una postura que se contradice a lo que aquí vamos a ir interpretando. Es decir, esta iglesia triunfalista va a tener la capacidad de ir propagando el Evangelio, y el Evangelio se va a conocer en todo el mundo, y que todo el mundo se va a convertir, y que todo el mundo va a empezar a llegar a la fe, y que todo el mundo va a tener el conocimiento de Dios. Entonces vendrá el Señor. Esa es una postura triunfalista, pero esto hoy vamos a ver que no es así, o por lo menos hoy vamos a comenzar a ver que esto no es así. ¿Qué dice la Biblia y qué hemos aprendido nosotros acerca del reino de Dios? Es que el reino de Dios ya ha sido inaugurado en un mundo que es oposición a Dios. Y esto nos va a presentar diversos referentes. Primero, la caída de Adán
o con la caída de Adán, el mundo quedó completamente apartado de Dios. El mundo entonces siguió sus propios conceptos de vida, sus propias ideas, sus propias filosofías, o como nosotros le llamamos, sus propios caminos. Dios, por lo tanto, envió a su Hijo al mundo con el propósito de sembrar la buena semilla que también le llamamos el Evangelio. El Evangelio es la buena semilla que comenzó a esparcirse primero con el Señor, luego con sus discípulos y después la iglesia es la que esparce la semilla, la buena semilla, el Evangelio del Señor. Estos creyentes que asumieron la responsabilidad de llevar el Evangelio a su mundo traspasó siglos de tal manera que lo que comenzó como una semilla del grano de mostaza se propagó a todo el mundo. ¿Quién habla hebreo aquí? ¿Quién habla arameo? ¿Quién habla griego? Pero este es el origen del Evangelio. Este fue el idioma en que se inició el Evangelio y hoy estamos hablando del Evangelio en nuestro propio idioma en el siglo XXI en una ciudad que se llama Tepic. El Evangelio, por lo tanto, fue esparcido tal cual el Señor lo ilustra en el grano de mostaza, en este mismo capítulo. El primer grano de mostaza fue nuestro Señor Jesucristo, los discípulos y hoy la iglesia. Principios importantes para poder ver lo que viene. 2. En el mundo vamos a encontrar dos protagonistas. En el campo vamos a encontrar dos tipos de protagonistas. El Señor dice que el campo es el mundo. El Señor dice que el campo es el mundo. La palabra en griego de mundo aquí es cosmos. Cosmos. Se refiere a un tiempo y un espacio donde suceden cosas, pero no se está refiriendo a la iglesia, sino al escenario mundial, al escenario mundial. Entonces no se está refiriendo a la iglesia, sino a ese escenario que nosotros llamamos cosmos. El cosmos o el mundo, entonces el escenario donde van a coexistir dos tipos de personas, que en la parábola del Señor uno es trigo y el otro es cizaña. ¿Escucharon lo que acabo de decir? En el mundo van a coexistir trigo y cizaña. Dos protagonistas que son antagónicos entre sí. ¿Por qué? Porque jamás los principios del mundo podrán comulgar con los principios de los hijos del reino de Dios. Jamás. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué somos diferentes al mundo? ¿Por qué es importante el mensaje del reino? ¿Por qué es importante que mi pasaporte espiritual dice ciudadano del reino de los cielos? ¿Por qué es importante? Porque, escuchen esto, los hijos del reino son personas teocráticas. Y eso es fácil de entender para nosotros. Esto quiere decir lo siguiente: toda la vida de los hijos del reino de Dios se centra en los principios de Dios. Teos, Dios. Entonces, usted tiene un hijo, una hija, que debe formarlo bajo los principios del teos, Dios, de Dios, porque son ciudadanos del reino. ¿Por qué es importante discipular a nuestros hijos? Porque ellos son ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo simbolizamos nuestro compromiso nuestro compromiso con Dios de formar a nuestros hijos y de considerarlos desde ya sus hijos en formación? A través del bautismo. Teos, hijos de Dios, hijos del Altísimo, hijo del Todopoderoso. Pero el mundo son considerados los hijos del maligno,
no es que ellos sean malos, son considerados hijos del maligno, porque su vida se centra en forma independiente a Dios. Fíjense nomás, hermanos, cómo han evolucionado las futuras generaciones. Poco a poco, ¿qué es lo que ha querido el hombre de cada generación? Es apartarse de Dios. ¿Qué significa apartarse de Dios? Pues todos los principios básicos con que se rige la comunidad en general son rechazadas por este tipo de pensamientos. Antes el valor de la familia, el valor del esposo, el valor de la esposa, el respeto de los hijos a los padres. ¿Alguien de ustedes llamó a su papá usted? Y hoy, ¿cómo se dirigen los hijos a los padres? Tú. Los valores que antes habían se han ido perdiendo, porque la psicología, es decir, el desarrollo humano, determina que no necesita un lineamiento menos de la religión que nos diga que hay que respetar a los demás. La psicología nos ha dicho que los padres deben ser amigos de los hijos, porque no queremos tener la experiencia que tuvieron cuando ustedes fueron hijos. Y como ya vimos hace un tiempo atrás que esto es imposible, hermanos, porque el padre es la figura de la paternidad, es formación, la responsabilidad de los padres es formación. Cada vez y cada nueva generación va agregando una independencia de Dios en sus actitudes, sus formas de pensar, su filosofía, sus decisiones. La ciencia se aparta completamente de Dios en algunos casos, porque hay científicos que sí son cristianos y hay muy buenos científicos que están desarrollando su teoría sin dejar de creer en Dios, pero otros se han apartado plenamente. En la historia de la humanidad, hermanos, después del oscurantismo de la Edad Media comenzó la época de la Ilustración, la época del raciocinio, donde el mundo teos comenzó a quedar de lado y solamente la Ilustración, el Renacimiento, junto con todo lo que es el mundo racional, quiso explicar las cosas lógicamente, científicamente, y también sucedió lo mismo llevando la fe a los laboratorios científicos para corroborar si la Biblia decía cosas verdaderas o no, y si descubrieron algo que en cuanto a la arqueología los datos son exactos. Entonces los hijos del maligno, hermanos, lo que pretenden es independizarse de Dios cada vez más, apartados de Dios. Ellos creen y siguen sus propias conclusiones, creen y siguen sus propias reflexiones, creen y siguen sus propias ciencias, aceptan solamente sus propias reglas, y aunque ellos pudieran reconocer a Dios, no viven de acuerdo a ellos. Ántropos, teos y ántropos. Antropología sabemos que se refiere a todo lo que es humano. Es una ciencia, pero en teología es el poder del propio hombre. Y Dios es el único que se necesita a sí mismo para existir. Cuando el hombre quiere independencia de Dios y quiere imitar a Dios en el sentido de que yo no necesito a nadie más para vivir, está buscando y procurando ser igual a Dios. Eso se llama egocentrismo. Teos y ántropos. El Hijo de Dios es teocrático. Los hijos del maligno, independientes de Dios. Pero también, hermanos, creo que es necesario aclarar aquí algo que es importante. Es cierto que existen dos protagonistas, dos grupos que son antagónicos, pero no significa que luchan en igual de condiciones. ¿Ustedes han visto el símbolo del yin yang? ¿Sí? A grandes rasgos, está popularizada en el mundo, ¿no? Negro y blanco, lo bueno y lo malo, el equilibrio entre
dos cosas que se oponen o son opuestas, lo blando, lo duro, la pureza y la impureza, el pecado, la santidad, el caos, el orden, y que a la vez estos dos puntos de convergencia se relacionan y dependen el uno del otro. No podemos mirar así a los hijos de Dios y a los hijos del maligno. En el cristianismo algunos interpretan pensando que Dios es opuesto al diablo, poniéndolo en igual de condiciones. Es tanto así que algunos dicen, vengan a orar por mí porque en mi casa hay un espíritu que está moviendo cosas, ¿no? Y creen que Dios puede oponerse y luchar contra los espíritus malignos para ser liberados. Entonces, también miran desde esta perspectiva diciendo de que Dios es bueno y el diablo es malo, colocándolo como en igual de condiciones. Hermanos, Dios no tiene oposición, porque como cantamos en nuestras alabanzas, Dios es soberano, Dios es magnífico, Dios tiene el control de las cosas. Él tiene el poder de mover las estrellas a su antojo. Él es todopoderoso. Y cuando decimos que es soberano, Él tiene no solo el control, sino que Él es el creador de todas las cosas. Es el creador del diablo. Es el creador de los ángeles que han caído. Y es el creador de la humanidad caída. Por ningún motivo debemos creer que existen dos fuerzas similares que luchan entre sí. De hecho, hay algunos, incluso hermanos cristianos, que están temerosos porque creen que están viendo espíritus malignos. Dios no lucha contra nadie, hermanos, porque nadie se puede poner a su altura. Él tiene todo el poder, todo el control y toda la soberanía de la humanidad y de la eternidad. Esto es lo que vemos en el mensaje del reino. El Señor está proclamando el mensaje del reino de Dios en el capítulo 13. ¿Cuál es el mensaje del reino? El mensaje del reino es: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Esto tiene la siguiente implicancia: el poder del soberano Dios se ha acercado. ¿Y a quién se acercó? ¿A quién se acercó el poder del reino? A aquellos que Él se ha revelado, a aquellos que Cristo se ha revelado. Aquí hay personas salvas por fe. Todos. A nosotros se nos ha acercado el reino. Jesús, cuando libera un endemoniado en el capítulo 12, que ya lo leímos, ya lo estudiamos, lo acusan al Señor de haber expulsado a un demonio por causa de Belzebul, ¿no? Y el Señor va a responder lo siguiente frente a este episodio en el capítulo 12, verso 25 al 28. Mateo 12, 25 al 28. Y vamos a poner mucha atención en las últimas palabras del Señor en el verso 28, pero vamos a leer del 25 que dice así: pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá en pie su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién echan fuera sus hijos? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Esta es la doctrina que defendemos nosotros, hermanos, como Iglesia Cristiana Reformada. El reino de Dios ha sido inaugurado. ¿Y cuándo será consumado? Con la segunda venida de Cristo. Aquí hay un texto importante para que ustedes tengan para defender su doctrina. Si quieren guardarlo, subrayarlo, memorizarlo.
Y fíjense lo que dice el Señor. Él no está diciendo que el reino de Dios vendrá en un futuro, sino que el reino de Dios ya ha sido inaugurado. ¿Dónde? En los corazones de sus hijos. Entonces, mi pregunta en este punto del sermón sería, ¿cuál es el dominio de ese reino? ¿Qué abarca? Aunque ya lo dijimos, quisiera que fuéramos a Isaías capítulo 66, verso 1 y 2, porque aquí está el testimonio bíblico de que todo le pertenece a Dios. Hay muchos más, pero solamente con este hoy, para poder avanzar con el tiempo, pues vamos a Isaías 66, verso 1 y 2. Isaías 66, verso 1 y 2. El contexto ya lo conocemos, lo sabemos, pero la declaración es importante porque dice así: así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a este miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Cuando el profeta escribe que el cielo es mi trono, evidentemente que ellos se refieren a todo el firmamento que ellos alcanzaban a ver con sus ojos. Pero ellos sí conocían de que más allá del cielo había más cielos, por lo tanto le llamaban los cielos de los cielos. Es decir, que el Señor tiene a la tierra, o en la tierra Él apoya sus pies, nada más. Y con eso, y esta figura nos muestra de que todo lo que existe lo hizo Dios. Así que Dios no tiene oposición, hermanos. Si Dios no tiene oposición, hemos de temer, ¿no? Así que si se mueve una silla por allá o una ventana por causa de algo así, ríase, sienta el gusto de la adrenalina, pero pues para bien. No ande llamando al pastor a las 3 de la mañana. Ore por mí, pastor, por favor. Porque el reino de los cielos no se ha acercado a los pastores, o solamente a los pastores se acercó el reino de los cielos. A todos, a todos. Entonces el reino de Dios está en todo lugar y en todo lo que existe. Pero, ¿qué es lo que quiso entonces decir el Señor con esta parábola? ¿Qué significa la parábola del trigo y la cizaña entonces? Si todo el capítulo 13 nos está hablando y es reconocido como las parábolas del reino o del reino de Dios, el Señor está aquí diciendo lo siguiente: el reino de Dios tendrá 2 ciclos. El reino de Dios tendrá 2 periodos. El reino de Dios tendrá 2 etapas. Primero, o el primer periodo es el periodo de la siembra. Y el segundo periodo es el periodo de la siega. 2 periodos. Esto nos va a servir mucho para interpretar el sermón escatológico del Señor Jesús y entender un poco más el concepto del milenio que solamente aparece en Apocalipsis 20. Entonces, la parábola del trigo y la cizaña era más profundo que nuestra introducción en la semana pasada. 2 periodos estamos viviendo: el periodo de la siembra y el periodo de la siega. Este periodo que estamos viviendo hoy en la tierra es el periodo de la siembra. En el campo, es decir, en el cosmos o mundo,
el trigo crecerá junto a la cizaña. Y esto implica dos cosas, hermanos. Jamás, o vamos primero a la primera parte, a esta reflexión, para no separarme mucho de la idea. Dos periodos, el tiempo de la siembra, y este es el periodo y el tiempo de la siembra. ¿Hasta cuándo durará el periodo de la siembra? Hasta la segunda venida de Cristo. Esto significa lo siguiente, hermanos, que jamás la iglesia será completamente destruida. ¿Por qué es importante esto? Porque hay interpretaciones en que son catastróficas con el cristianismo. Cuando ya esté el último aliento de vida de la iglesia, entonces vendrá el Señor Jesús. Entonces esto significa lo siguiente: jamás el mundo podrá prevalecer contra de la iglesia. Jamás será destruida la iglesia durante el periodo de la siembra. Siempre habrá un remanente verdadero que guarde la palabra de Dios. Jamás será destruida. Por otro lado, tampoco significa de que la iglesia conquistará absolutamente a todo el mundo. Por eso es que no creemos en un evangelio triunfalista. Una iglesia triunfante es diferente. Una iglesia triunfalista es aquella que dice que conquistará cada esfera de la sociedad de este mundo, de tal manera que la influencia de la iglesia será propagada y propagada. Ha sucedido esto en algunos países, pero jamás será un absoluto. Así que ni la cizaña será absoluta, ni el trigo será absoluto. Hasta la segunda venida de Cristo, ellos van a tener que coexistir uno y otro. Entonces esto nos va a traer riquísimas aplicaciones que no vamos a alcanzar a ver todo hoy, sino lo vamos a seguir viendo hasta el próximo domingo también. Porque nos dice lo siguiente: fíjense lo que nos está diciendo el Señor. Este mensaje en la intimidad se lo dijo a sus discípulos. Esta parábola el Señor se los dijo a sus discípulos y por extensión llegó a nosotros. Y nos dice lo siguiente el Señor: esto es lo que va a suceder con ustedes, hijos míos. Es decir, nos está advirtiendo de los tiempos. Está poniendo una advertencia de cómo serán los tiempos para la iglesia. Esto es lo que va a suceder. Ahora vamos a algunas aplicaciones prácticas referente a esto. Para nosotros como iglesia, no importa el orden, para nosotros como iglesia nos dice lo siguiente: la iglesia estará, se desarrollará, coexistirá en el cosmos, en el mundo, en el campo. Así que, como no vamos a poder evitar esa coexistencia con el mundo, el deber de la iglesia es apartarse del maligno, procurar librarnos de las influencias del diablo, procurar apartarnos de todo lo que es el diablo, Satanás, su espíritu, sus principios. ¿Dónde dice esto? Varios versículos, pero vamos a Juan, porque después vamos a ir trabajando el libro de Juan. Juan capítulo 17, verso 14 al 17. Juan 17, verso 14 al 17. Juan 17, capítulo 17, verso 14 al 17. Estas son las palabras del Señor Jesús orando al Padre, y donde le dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo,
como tampoco yo soy del mundo. Qué importante es esto. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor no pidió que la iglesia se aislara del mundo. ¿Cuántos hemos escuchado ese mensaje? ¿Cuánto hemos escuchado de que hay que buscar aislarse del mundo? Sino que rogó para que la iglesia se apartara del maligno, se apartara del pecado. ¿De qué manera? A través de la santificación. ¿Cómo se logra la santificación? ¿Qué dijo Jesús? A través de la palabra. Hermanos, vamos a coexistir con el mundo. Tendremos familiares que serán cizaña, tendremos amigos que serán cizaña, tendremos jefes que serán cizañas, compañeros o empleados que serán cizaña. Tendremos clientes que serán cizaña. Y el Señor dice, aléjense de ellos, no convivan con ellos. ¿Dice eso? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto es, que no se contaminen del espíritu del cosmos, no se contaminen de los amigos. ¿Me escucharon, adolescentes, muchachos, jóvenes, hermanos? Ustedes no son del mundo. Desde ya Dios los tiene apartado para Él. No se avergüencen porque quien es su Padre es Dios. ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiano? Lo soy. Y reformado, dice Mache. En las palabras del Señor que dice, no pido que los quites de este mundo, sino que los libres del maligno, está diciendo lo siguiente. Para nosotros, en lo práctico, nos van a decir, nos van a preguntar, nos van a cuestionar de nuestro cristianismo, pero ellos no tienen la ciudadanía que nosotros tenemos. Nuestro pasaporte es para esta vida y para la eternidad y para siempre. No se contaminen entonces de los amigos, de los compañeros, de los jefes, de los empleados, de los clientes que serán cizaña. No se contaminen. Y ante esto el Señor, antes de morir, fíjense lo que pidió el Señor antes de morir, iban a ser clavados sus manos, iba a recibir latigazos, iban a ser sus músculos quebrantados. En lugar de decir, Señor, líbrame de esto que no me duela tanto, por favor, Él dice lo siguiente, Señor, líbralos del maligno, no son de este mundo. Antes de morir el Señor levantó una oración por nosotros. El Señor no pidió de que la iglesia esté llena, de que la iglesia conquiste grandes terrenos y tenga una mega iglesia y que venga un montón de gente. No pidió por eso, no pidió por tecnología. El Señor dijo, Señor, te pido que los libres del maligno. Que jamás los compañeros, los amigos, el jefe, los clientes, los familiares que son cizaña influencian a nuestro corazón. Porque nosotros somos pueblo adquirido, o sea, pueblos comprados por el precio de sangre. Nación santa, para que anunciemos, es decir, demos testimonio vivo y eficaz de que soy hijo de Dios, no hijo del maligno. ¿Cuál es el resultado de haber recibido la palabra de Dios en nuestros corazones? Cuando la revelación de la palabra de Dios trasciende nuestras vidas, transforma nuestras vidas con el Evangelio, entonces pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos que se apartan del espíritu maligno de este cosmos. Otra aplicación es que el mundo aborrecerá a los ciudadanos del reino. Mientras estemos en este periodo, en el periodo de la siembra, el mundo será opuesto a la vida de un creyente sincero. ¿Por qué? Es que, miren, al mundo, a sus compañeros, al mundo en general, se les hace normal mentir, mientras que al ciudadano del reino no. Al mundo se le hace normal el ego, al ciudadano del reino procura la humildad. Al mundo se le hace normal el sexo extramarital, el ciudadano del reino dice, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Al mundo se le hace normal la corrupción, pero el ciudadano del reino obedece la instrucción de Dios de balanza justa, como dice Proverbios. Y así podríamos seguir con muchas otras aplicaciones prácticas más, pero en definitiva, hermanos, lo que el Señor quiere decirnos con esta parábola es algo así como: aunque no son de este mundo, están en este mundo. Y el Señor no pidió, el Señor Jesús no oró diciendo: te pido, Señor, que ellos venzan al mundo. ¿A quién le pidió? Jesucristo, al Padre. Y con esto cumple la función sacerdotal. Él intercedió por nosotros. Significa además que aunque no somos ciudadanos de este mundo, hermanos, sí nos tendremos que relacionar con este mundo. Por lo tanto, es ilógico pretender crear una comunidad aparte y diferente. En Chile hubo una motivación de los dueños de una inmobiliaria cristiana que intentó en su fraccionamiento que estaba construyendo vender sus casas en ese fraccionamiento solamente a cristianos. Y sí, todos los que recibían esa información decían: ¿cómo no tener una casa ahí con un hermano en la fe, verdad? Que también es complicado, porque imagínense un hermano que le gusta los himnos con un pentecostal ahí, ¿no? Sería complicado eso. Pero no sé en qué quedó el proyecto. Se vendieron casas en ese sentido. Como en Chile hay muchas iglesias, pero muchas iglesias, lo que hacían los vendedores de la inmobiliaria, como los vendedores de los cementerios cristianos, porque tuvimos cementerios, parques completamente cristianos, los recibían en algunas iglesias, los dejaban ponerse atrás o a veces dar unos 5 o 10 minutos de sus promociones para que los hermanos compraran ahí un parque para cuando uno se muera, y había una iglesia cristiana, no católica, entonces vendían muchas de esas cosas. Entonces, en el caso de la inmobiliaria, no sé en qué habrá quedado. La cuestión es que es imposible apartarnos de este mundo, hermanos. Es imposible que nosotros logremos un apartado total con esta filosofía, porque el Señor dijo: vamos a coexistir con el mundo. Por lo tanto, el Señor nos dice: no vamos a poder desprendernos de la cizaña. Así que nos enseña a enfrentar la convivencia con la cizaña. Pero esto lo vamos a reflexionar la próxima semana. Amén. Oramos.